principio y un punto muy importante que debemos de comprender. La vida tal pareciera que puede ser muy prolongada, porque tenemos muchas veces en la familia personas que tienen 70, 80, 90 o pasan incluso hasta de los 100 años. Y algunos que tenemos 30, 40, 50, 20, pensamos, yo para que esté así como este abuelito, como mi tío abuelo, pues falta mucho. Y no nos damos cuenta que es muy corta la existencia. Demasiado corta, diría yo. Basándonos en la autoridad de las Sagradas Escrituras, antes de nacer en la carne, nosotros ya existíamos con nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Celestial. Conocíamos sus propósitos, sabíamos de la existencia de otros seres espirituales porque no había sido creada la materia. Voy a ir a Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4, que dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo, en Yahshua HaMashiach, para que seamos santos e intachables delante de sus ojos. ¿Estamos en vivo, ingeniero? ¿Por qué red? Ok. Para aquellos que nos ven, ponga mucha atención a lo que voy a decir, porque sé que es un tema muy candente, que muchas veces no se quiere hablar de esto, pero que es bien sumamente importante entender de dónde venimos, pero sobre todo hacia dónde vamos. Nosotros, revisando los escritos de las Sagradas Escrituras, viendo lo que menciona precisamente el apóstol Pablo con respecto a que nosotros somos preexistentes, estamos aquí desde antes de la fundación del mundo. Date cuenta cómo lo menciona: antes de haber hecho el mundo, antes de haberlo creado, Dios nos amó. A ver, eso quiere decir entonces que antes del primer átomo primigenio, antes de la ameba, antes del Big Bang, como dicen algunos, el Eterno sabía quiénes éramos. Nos conocía, pero sobre todo dice la palabra que nos amó. Hay quien dice que hablar de la preexistencia puede ser una herejía, porque a nadie le conviene creer esto que afirma Pablo, que nosotros procedemos de la deidad, procedemos de Dios Todopoderoso. Pero si existe el mundo espiritual, existen los ángeles, existen los dibuts, los demonios. ¿Cómo es que estamos funcionando en dos realidades? ¿Puede afectarnos el mundo espiritual y podemos nosotros ser afectados para bien o para mal de ese mundo espiritual? Porque hay gente que dice que es influenciada por los astros. ¿A qué se refiere? ¿Es en realidad verdad que los asteroides o que los planetas o que el sol y la luna pueden afectar nuestras emociones, nuestro estado anímico? ¿A qué se refieren con los astros?
Esto es una palabra usada por los judíos y cuando se refieren a los astros se refieren a los mundos superiores. No se están refiriendo a Júpiter, a Mercurio, a Saturno, se están refiriendo a algo que va más allá de lo que muchas veces la mente humana puede crear o creer. No luchamos contra personas o instituciones, sino contra principios y contra conceptos, contra ideas. Usted y yo somos parte de una sociedad que camina conforme a lo que se le ha enseñado. Si nos han dicho que tenemos que hervir el agua, bueno, esto es un principio de salud. Lávate las manos es un principio de salud. Tú cuando viajas, por ejemplo, a África, tú te das cuenta que la gente solamente come con una mano. No usa las dos manos para comer y tú te sorprendes, dices, bueno, ¿y por qué solamente? Y ponen la mano izquierda atrás y comen con la mano derecha. Porque la mano izquierda la usan para otras cosas. Ellos saludan con la mano izquierda, pero también cuando hacen sus necesidades fisiológicas se asean con la mano izquierda, no con la mano derecha. Eso es un concepto de cultura, es una idea, es un principio. En cada pueblo, incluso en México, somos una nación, somos una república, pero en cada pueblo hay cuestiones de cultura sobre la alimentación, sobre la natalidad, sobre qué hacer, cómo hacer un matrimonio, etcétera, 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 que cambian de un pueblo a otro. En el mundo espiritual, nosotros tenemos una identidad con el Todopoderoso. Aunque usted sea ateo, su espíritu tiene una relación con Dios. Por eso es de que aunque sea usted ateo, por muy ateo que sea, sientes miedo a lo divino. Hay gente que dicen que una ocasión iban en un avión a una convención de ateos, iban más de 100 ateos en el avión, se dañó el avión, se vinieron de picada, les dijeron que no iban a sobrevivir y pues cuando vieron que los que no eran ateos empezaron a rezar, los ateos preguntaron cómo hacerlo, porque no eran tan ateos y se supone que eran los más ateos. ¿Cómo rezan? ¿Cómo se ponen a cuentas con Dios? A ver, enséñame cómo le hago, cómo digo Padre Nuestro. O sea, porque nuestro espíritu tiene una relación. Tenemos libertad en nuestro espíritu, lamentablemente no en nuestros conceptos. Ahora sí que como dicen por ahí, cada quien piensa y razona conforme lo educaron o conforme la vida se lo permitió. Imagínate que en lugar de que hubieran llegado los cristianos católicos a América, hubiesen llegado primero los hindús o los chinos. Ay, Dios mío, tendríamos ahorita coronavirus. Bueno, algunos que beben cerveza Corona sí tienen coronavirus. El defender lo que creemos no solo es un derecho, sino es un deber de fe. Esto es lo que nos hace ser profetas de nuestra propia vida. Si ejercemos el papel de profeta y tuviésemos celo por la palabra de Dios, pudiéramos evitar que muchos incautos cayeran en doctrinas heréticas. Gente que solamente esté esperanzada en morir para ir al cielo, cuando después de esta vida hay otra vida. O sea, no creas que al morir te vas a ir a dormir y ya, como dicen los curitas, Requiem Packingstein, dale Señor el descanso eterno, eterno y brille para él la luz perpetua, que descanse en paz así sea. Pero la eternidad tiene un principio y tiene un final. Por eso es que Dios no es eterno, es sempiterno, es antes de la eternidad, durante las eternidades y después de que dejen de existir las eternidades. Él es sempiterno. Pero te tengo una noticia, según lo que dice ahí, usted y yo también somos sempiternos. Existimos antes de la materia. La raza humana, las almas, los neshama, nuestras almas, nuestro nefesh, existe en esta realidad. Y cuando todo esto deje de existir, dentro de unos
no sé, tiempos, porque nadie sabe el día ni la hora. Gente que está espantada, ay Dios mío, es que viene el coronavirus a México. ¿Usted de qué se espanta? Usted come tacos de Coapeña o come tacos de allá en Tasqueña o en el Metro Pantitlán. Entonces, por favor, no me salga con eso. Yo creo que si viniese ese bicho a México, aquí sí se va a topar. Se va a frustrar el coronavirus. ¿A qué le tenemos miedo? A lo que nos han enseñado. ¿Por qué la gente le tiene miedo a los perros? Porque de niño algún perro lo agredió. Pero si nunca te ha agredido un perro, vas y agarras al perro. Estás como el niño, mamá, mira ese perro, ¿qué? Dame permiso, ¿de qué? Le quiero pegar. No, porque te va a morder. Ándale, mamá, no seas mala, quiero pegarle. Que no, niño, no estés insistiendo. Ándale, mamá, dame permiso, le quiero dar una patada. Que no, niño, por favor, déjame pegarle. Está bien, pégale. No, mejor no. ¿Por qué? Porque me va a morder. Tal vez nunca nadie lo ha mordido, pero ahora está bajo conciencia. Nosotros tenemos esa información, pero hemos olvidado una que estaba antes en nuestra alma y en nuestro espíritu. Primera de Pedro 3:15. No podemos callarlo. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. O sea, estamos listos para explicarle a la gente, ciertamente, que estamos aquí con un propósito. Y no es que escribas un libro, que siembres un árbol y tengas un hijo. No, hay un propósito adimensional, divino. Hay mucha gente que trata de entender cómo es que el hombre existe antes de todos los tiempos. Y es muy sencillo cuando te expones a la palabra de Dios y esta te explica que hay un propósito de parte de Dios para estar en esta existencia, pero procedemos de la preexistencia, somos seres preadámicos, preatómicos, prefísicos. Cuando Dios creó almas, serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Aunque sabemos que hay 1351 razas celestiales de ángeles, o sea, hay muchísimos ángeles, pero el Eterno nos diseñó. Mucha gente se pregunta, ¿por qué si somos nosotros parte de un propósito, así como lo está diciendo el doctor, tan fuerte, donde nuestra razón de estar aquí tiene un diseño que muchas veces yo no entiendo por qué hay tanta maldad en la tierra y por qué hay tanto sufrimiento, por qué hay tanta carencia? Vamos a ir a Juan, Evangelio de Juan 8:48. Quiero que entienda esto. Esta charla que tiene Jesús con los judíos. Samaritano endemoniado, replicaron, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? ¿No dijo Yeshua, no tengo ningún demonio? Pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca a mi enseñanza no conocerá la muerte.
Continúo. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, le dijeron los judíos. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca a mi enseñanza no morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Yeshua contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco. Y añade, y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Fíjate lo que está diciendo, Dios mío, esto parece herejía. Lo oye un judío y dice, espérate, ¿Abraham sabía de ti? ¿Abraham te conocía? Adelante. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Es que no entendían de qué estaba hablando y es ahí a donde voy. Yeshua contestó y les dijo, la verdad, aún antes de Abraham, antes de que Abraham naciera, yo soy. Ay, Hashem. Esto se va a poner muy caliente. Si tú notas, vete al verso 43. ¿Por qué se prenden estos judíos a decir tanta cosa? Les dijo la verdad. Verso 43, por favor. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran escucharme. 44. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Dios mío, los mandó bien lejos. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él, ¿qué crees? No existe la verdad. Esto era especialmente grave, porque como ahora les iba a decir, Él es el que guarda su palabra, y Él guarda de la muerte, Él guarda de la corrupción, Él guarda de la mala intención, de la mala inclinación. ¿Qué es lo que tiene el hombre? Que ignora realmente su origen, ignora su potencial. ¿Por qué se rebelan los padres contra los hijos y los hijos contra los padres? Porque ignoran el propósito y sobre todo el poder disfrutar de esta vida. ¿Es tan hermoso vivir en paz? A ver, usted que antes de desayunar tuvo que discutir, ¿a poco se disfruta el alimento después de pelear? Usted que tuvo que discutir antes de irse a dormir, que peleó por quién sabe cuántas cosas que pasaron en el día. Es horrible esa vida. Cuando tú estás enterado de qué cosas te esperan, de qué cosas vienen, entonces estás con una esperanza, vives con cierta esperanza. Alguien me preguntó, ¿para qué Dios nos creó? Es bien fácil la respuesta, para que tú seas feliz. Pero es que yo no soy feliz porque no tienes una relación con Dios. Yo no te estoy diciendo que te hagas religioso. Yo no necesito hacerme yo religioso. Por eso no te hago religioso a ti. Yo te enseño una línea, un camino, una relación con el Eterno. Los judíos lo acusaban y le decían, tú estás endemoniado. Las cosas que enseñas van en contra de lo que nosotros hemos aprendido. Tú dices que conoces. Hubo dos insultos que profirieron contra Jesús, contra Yeshua. No decimos bien nosotros que tú eres samaritano, o sea, lo desconocieron como judío. Y luego le dijeron, y tienes un dibuk.
un demonio. Ellos sabían bien que Yeshua no era de Samaria. Eso es uno de los peores insultos que le puedes dar a un judío. Ya sabemos que judíos y samaritanos no se trataban, como dice Juan 4:9. Para ellos los samaritanos no eran verdaderos hijos de Dios. Les llamaban goín, que es como nos dicen a los que no somos judíos. Si tú no eres judío, entonces para ellos tú eres un goín. La palabra goín significa marrano, cerdo. No eres humano, eres un animal, y de esos que andan trompeando ahí en la basura. Para ellos, un samaritano era un apóstata, un hereje, porque rechazaba la gran parte de la sabiduría de Israel y el culto al templo de Jerusalén, pues los samaritanos adoraban en un monte donde había estado Jacob. Para ellos un samaritano era poco más que una culebra. Era un pagano. Así veían los judíos a Jesús. Pero por si esto fuera poco, también le acusaron de tener un demonio. Esto significaba mucho más que estar loco. Un judío no le puede decir a nadie que está endemoniado, a menos que haya mucho odio. Porque el judío sabe que la contaminación espiritual es rarísima. Rarísima. Tienes que tener muy mala inclinación para dejarte contaminar de un espíritu. Hay gente que dice, es de que este tiene un espíritu de Caín, este tiene un espíritu de Jezabel, este tiene un espíritu de Absalón. Sí, pero se dan en casos altamente extremos. Hay uno de esos casos por cada billón de humanos. Oiga, doctor, entonces ¿por qué hay tanta gente que cree que está endemoniada? No están endemoniados, afortunadamente. Es gente que está lejos de Dios. Y lo único que nutren es la maldad de la cual se alimentan. Doctor, ¿usted está negando que haya gente poseída? No, claro que le existe. Pero no es tan fácil para un demonio entrar en un cuerpo humano. Por eso cuando le dijeron a él, tú eres Belzebú, Marcos 3:22, o sea, siempre le decían que tenía un demonio. Y en una ocasión, ahí en Marcos 3:22, pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar a los demonios. Fíjate qué tremendo. Hay una versión, la versión 60, a ver si vas a la versión 60. Fíjate, y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú. ¿Por qué hacer esta diferencia? Porque recuerda que Satanás no es el mismo que Lucifer. No son el mismo, son personajes diferentes. Uno es Satanás, otro es Lucifer, otro es Belzebú. No me voy a poner a explicar toda la jerarquía demoníaca, pero Satanás no es Lucifer, no es el que cayó del cielo, no es Lucero de Isaías 14:12, no es Lucero, es otro personaje. Pero luego te explico a profundidad quién es cada uno de los dos y por qué hay tanta desinformación y por qué hay tanta controversia, pero sobre todo por qué hay tanta ignorancia, porque la gente no quiere estudiar. Yeshua señaló que este era un pecado muy grave, lo definió como blasfemia contra el Espíritu Santo. Dijo que no tiene perdón el que tú le digas a alguien que está poseído. Marcos 3:28. Hay gente que dice, es de que fulano tiene un demonio. Espérate, no se te ocurra decir esas cosas. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera con que blasfemaren. Todo tiene perdón. Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está expuesto a eterno juicio, no a un juicio, a eterno juicio, porque decían tiene espíritu inmundo. O sea, ellos venían y le decían, tú tienes un demonio.
Si tú le dices eso a otra persona, estás incurriendo en un delito espiritual que te puede llevar a una cautividad eterna. Doctores, de que fulano tiene un demonio, tiene este demonio. Ahora resulta que tú eres experto demonólogo, con un discernimiento de espíritus profundos. No inventen, por el amor de Dios, de verdad. Hay gente que me pregunta: doctor, ¿en su iglesia cuántos demonios hay? Ninguno. Pero hay gente mala en su iglesia. Es que son chilangos. No es cierto. Aleluya. Doctor, pero usted también nació en la capital. Perdón. Entonces, ¿por qué la gente es mala? Porque alimenta la maldad. Qué fácil es decir: es que me tocó el demonio del mediodía. Cálmate, Chabela. Es que me tocó el espíritu de pornografía, por eso veo pornografía. No me digas, ahora resulta que es un demonio. Es tu concupiscencia, hermano. Ya estás como Marcos Witt: espíritu de dolor, huye. Espíritu de maldad, huye. No, lo que tienes que hacer es arrepentirte, darte cuenta dónde estás mal, porque Dios no te creó así. Es que ese tiene un espíritu de chismoso. No tiene un espíritu de chismoso. Le encanta, le hierve la lengua, le fascina ser como es. Tiene el espíritu de Pati Chapoy, pero ella no es un demonio. Es gente que no sabe controlar sus ímpetus, tiene muy poca cultura. Porque una persona culta, ¿tú crees que se va a estar prestando a chismes? No tiene tiempo. Una persona culta no tiene necesidad, porque tiene trabajo. Porque lo que le llena, lo que le satisface es el conocimiento, es aprender, es estudiar, formarse. No necesita estar de chismoso. Por eso la Biblia dice que la ley leviatana mostraba y exigía, el Todopoderoso, que a los chismosos se les matara a pedradas. ¿Por qué no dice: vayan y expúlsenle al demonio de chisme? ¿Por qué tenían que morir asesinados, apedreados los chismosos? Porque el chismoso siente gozo de lo que hace. El chismoso sabe que está en pecado, pero no le da vergüenza. Al contrario, si llega a pasar el chisme, resulta que dijo: no, es que fulano es esto, y llega a suceder que nos damos cuenta que era verdad, hasta siente orgullo. Ya ven, yo les dije, yo sabía. ¿Y eso qué nos importa? A mí, como que yo qué gano en conocer tu vida, tu historia. Hay gente que dice: doctor, ¿por qué usted no es como los demás pastores que van a las casas? Porque no soy chismoso. Si algún pastor me está viendo y le gusta ir a las casas, ya se ofendió. Yo sé que muchos van por evangelizar, por fortalecer a las almas. Pues cuando tienes una iglesia de 10, 20, 30 gentes tienes chance, pero cuando tienes 300, 400, 500 o más, pues es imposible. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Enseñarles a tener una relación con Dios, revelarles de dónde vienen, cuál es el propósito de estar aquí. Esto es un insulto muy feo, porque decían: tiene demonio, tiene un espíritu inmundo. Esto es muy terrible, esto es ir en contra del Espíritu Santo. Nunca se te vaya a ocurrir decirle eso a nadie, Es que tú estás endemoniado. Espérate. No, esa persona tiene una mala inclinación, anda mal, está equivocado, pero no está endiablado. Doctor, pero hay gente que sí está, sí, pero se meten cosas muy ácidas, muy oscuras. Ciertos pecados muy aberrantes. Nuestra alma tiene una protección de parte de Dios cuando estamos en comunión de Dios. Vete al Salmo 120, verso 2. ¿Sabes a qué le tenía más miedo David?
que a los demonios, porque hay gente que le tiene mucho miedo al diablo. Fíjate a lo que le tenía miedo David. Dice: libra mi alma, oh Yahweh, ¿de qué? Del labio mentiroso y de la lengua. Esto da más miedo que el diablo. Decía el gobernador Barbosa: el diablo no existe, pero sí existe la ley y existe Dios. Y yo estoy de acuerdo con Barbosa, porque el diablo está vencido. El diablo fue exhibido en la cruz del Calvario, no tiene parte ni arte contra el pueblo de Dios. Por más que quiera hacer el diablo se agarra de las mismas maldiciones que la gente se provoca. El diablo está muy limitado, porque dice la palabra del Señor que si tú no le das lugar, él no se mete. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Claro. Doctor, entonces ¿por qué sufro tanto? Pues porque has de andar torcido. Haga las cosas bien y va a ver cómo todo el mundo lo quiere. Haga las cosas mal y nadie, ni las moscas van a querer entrar a su casa. Van a decir las moscas: no te metas ahí porque es que ahí vive un hermano, ahí vive un cristiano. ¿Y eso qué? No, son terribles. Ni el diablo quiere estar en la casa de los hipócritas. Dice el diablo: si traicionaron a Dios, me traicionan también a mí. Cuando vivimos en comunión, ciertamente sufrimos. Hay una batalla, hay una lucha, pero hay una victoria asegurada. Segunda de Tito 3:12. No debemos desanimarnos. Dice: cuando enviare a ti a Artemas o a Tichico, procura venir a mí a Neápolis, porque allí he determinado dormir o invernar. Dice, continúa: a Zenas, doctor de la ley, y Apolos envía adelante, procurando que nadie les falte, y aprendan asimismo los nuestros a gobernarse en buenas obras para los usos necesarios, para que no sean sin fruto. Es que te quedaste en la versión viejita, vete a la versión moderna. O sea, nada más te pedí que fueras en ese versículo. Dice: los nuestros tienen que aprender a hacer el bien, al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. O sea, nada más cuando te cite un versículo antiguo, pero regresa de manera inmediata. A ver, creo que tiene un problema mi micrófono. ¿No es la pila? ¿No? Hemos sido llamados por medio del Mesías para poder producir fruto de tal manera que podamos ser de bendición para todos. A veces nuestro egoísmo, egocentrismo nos hace enfocarnos solamente en nosotros y ni siquiera nos fijamos en las necesidades inmediatas, por lo menos de quien está tan cerca de nosotros como puede ser tu familia o quien vive contigo. No estoy yo aquí para satisfacer mis necesidades, sino para satisfacer a través de mis frutos, a través de mis dones, virtudes, capacidades, aptitudes, poder ayudar a los demás.
Yeshua les contestó a los judíos: yo no tengo un demonio. Vete a Juan 4:40. Es curioso que Jesús no se defendió de esta acusación de ser samaritano. En realidad a esto no era necesario, porque ellos mismos sabían que eso era una mentira. Pero me impresiona la manera en la que se defiende de la segunda ofensa. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, verso 41, tiempo suficiente para que muchos más escucharan el mensaje y creyeran a lo que él estaba enseñando. Si él hubiera aceptado, se hubiera ido, se hubiera escondido, pero obviamente que él se mantiene y permanece y sigue enseñando la verdad, porque obviamente después de haberse defendido, la mejor defensa es el servicio, servir a los demás. Es triste cuando vemos entre humanos acusaciones, difamaciones, celos, envidias, pleitos. Es tan triste ver una sociedad así, porque normalmente cuando discutimos es porque juzgamos. Cuando nuestra preocupación sea Dios y el tener una sana relación con Él, y no nuestras muchas veces exigencias humanas. Tampoco nos importan demasiado los insultos, los menosprecios. Hay quien por nada pierde el shalom, se enoja, le dicen un insulto y se ofende. Mira, para pelear hacen falta 2, y para que te ofendan, el insulto tiene que ser verdad. Si a usted le dicen baboso, ¿usted se va a ofender? No, porque no lo es. No, a veces soy medio lento, pero si alguien te dice menso, ¿cómo me dijo? Menso. A ver, repítemelo. Menso. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? No, pues que tienes razón. Porque es que Dios es inmenso y de Dios para abajo todos somos limitados. Sí, porque la palabra inmenso significa ilimitado y la palabra menso nada más significa limitado. Ya depende de la connotación que tú le des. Hay gente que por nada se ofende. ¿Qué? Espérate, Jul, aguántame tantito. ¿Qué te pasa? Tú no estás aquí para eso. No estás ni para hacerte el ofendido, ni para hacerte el herido, ni para discutir, ni para robarte tu paz, ni para angustiarte. Tú estás aquí para triunfar. Procedes de Dios el Padre. Eres uno con Él. Regresamos al versículo áureo. Era Efesios 1:4. Ahora, Yeshua ya nos dejó clarito que Él es antes de Abraham. Entonces nosotros también. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Yeshua HaMashiach para que seamos santos e intachables a sus ojos. Somos santos. Algunos no se portan como eso. Todavía traen por ahí medio cuerno torcido y un pedazo de rabo. No quieren hacerse hijos de Dios, se resisten. Y es que es ahí donde realmente reside el porqué del mal y el porqué del bien. Primera de Juan 3:5. Esto se va a poner muy bueno.
Porque muchas veces sufrimos injustamente por la causa de Dios, pero Él es quien nos va a reivindicar si es que esto es así. Y ustedes saben que Yeshua vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Adelante. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente: cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como el Mesías es justo. Si tú haces las cosas bien, eres justo, y eres justo porque tienes una relación con Él. Tu fuente de inspiración es el Hijo de Dios. Pero si tú haces cosas injustas, ¿quién es tu papá? ¿Quién es el que te inspira? La oscuridad, lo malo. Queridos hijos, no dejen, dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Fíjate nada más, mas no quiere decir que esté endiablado. Esta persona hace lo que le inspira el maligno. ¿Por qué eres chismoso? Pues porque te lo inspira el maligno. A ver, dígale al que tenga más cerca: ¿por qué te portas mal? Dile, ¿por qué te portas mal? Porque te dejas inspirar del mal, del maligno. ¿Sabes qué es lo peor? Cuando hay gente que dice, pero yo no me porto mal. No, pero andas torciendo vidas. No, yo estoy bien. Yo estoy bien, pero haces cosas a las espaldas de todos. Yo el viernes estuve con el presidente de la República en un tema que traemos aquí en la ciudad. Pero yo no hago nada si no se lo aviso a mi pastor Felipe. Yo le avisé: pastor, el día martes estaré viajando a la Ciudad de México, voy a ver al pastor Farela. Y algunos vieron tal vez la fotografía con el pastor Farela. El pastor Farela es el pastor del presidente de la República, su guía espiritual. Y bueno, pues estuve también con la señora. Bueno, ¿para qué te digo con quiénes estuve? Pero todo lo que hago se lo aviso a mi pastor y le pregunto: pastor, estamos haciendo esto, ¿es correcto que lo haga? ¿O tú ves que es innecesario hacer esto? Me dice: déjame orar. Y me habla después de unos minutos, me dice: es de Dios. Vaya, haga esto, diga esto. Salgo y le informo: pastor, la audiencia giró en torno de esto, así. Se llegó a esta conclusión, tenemos este resultado. Perfecto. Todo le aviso. No me gusta brincarme las trancas por cuestión de honra, y sobre todo por los peligros de quien te inspira. Imagínate que al rato se entera y me dice: oye, doctor, ¿por qué hiciste estas cosas? No me avisaste. Ay, pues es que andas muy ocupado. Mi pastor sí está sumamente ocupado. Usted lo sabe. Tiene una iglesia de 6,000 miembros y tiene 180 iglesias que dependemos de él. Y es un hombre sumamente ocupado, mi pastor. Pero él se da tiempo. Y cuando yo le convido algo, le explico algo, necesito algo, él así me atiende inmediatamente. Cuando usted tiene una urgencia, me contacta. Muchas veces incluso ni siquiera necesitas decirme. Hay veces que yo te hago llegar una palabra de parte de Dios, porque estoy orando por ti. Conozco tu necesidad. Cuando nuestra preocupación es la gloria de Dios y no la nuestra, tampoco nos importa si alguien nos insulta, nos menosprecia.
Al fin y al cabo, si sufrimos injustamente por causa de la fe, será Dios mismo quien nos reivindicará. Esto es lo que dice Yeshua HaMashiach a aquellos judíos que lo menospreciaban. Sería su Padre quien se encargaría de buscar su gloria y juzgar a aquellos que lo insultaban, porque por supuesto era muy grave despreciar el mensaje del Hijo de Dios. Vemos por lo tanto que si la pasión del Hijo de Dios era glorificar al Padre, la pasión del Padre es glorificar al Hijo. En 1 Samuel 2:30 dice: ahora ha dicho Yahweh, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian los tendré en poco. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los que de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Bendita iglesia, estamos aquí para tener una relación con nuestro Padre, para alcanzar el máximo de nuestros ideales, nuestros propósitos, siempre y cuando estén basados bajo la perfecta voluntad del Eterno. ¿Cómo le hago, doctor? Yo quiero eso. Habla con Dios. Señor, yo sé que tú quieres que yo sea feliz, pero estoy teniendo muchos problemas. Iba yo a hacer esto, no se logró. Iba yo a hacer aquello, no se logró. ¿Soy yo, Señor? Revélame qué estoy haciendo mal. Redargúyeme. Si algo está mal en mí, quítalo. Expúlsame esa mala inclinación. Yo no deseo ser así. Yo no quiero pertenecer, Padre Celestial, a gente que no es bendecida, no es prosperada, porque no es inspirada de ti, sino es inspirada de otro. Yo no quiero ser inspirado del mal. Yo no quiero, en una palabra, para que me entiendas en términos mortales, yo no quiero ser un hijo del diablo, yo quiero ser hijo tuyo. Mis frutos tienen que ser como los del Mesías. Es que es bien fácil ver una persona cuando da frutos de parte de Dios y cuando da frutos de parte del chamuco. Es bien fácil. No necesita ser teólogo, no necesita ser un experto, no necesita ser un iluminado. Ve cómo actúa la gente, ve cuáles son sus frutos y yo te digo a qué sabe el jugo de ese fruto. Es muy sencillo tener una relación con Dios y es muy sencillo alcanzar la plenitud en esta vida. Quiero cerrar y quiero invitar a Miguel que me acompañe. Esto es lo que más me preocupa. Los judíos creían que lo sabían todo y que conocían a Dios. Pero Yeshua dice, ustedes van muy bien. El problema es que no están aceptando lo que yo les estoy recomendando. Aunque los judíos se jactaban de ser los únicos que conocían los misterios de Dios, Yeshua niega que esto fuera real, porque les dijo, ustedes no lo conocen. ¿En qué se basó Yeshua para hacer esta afirmación? Bueno, en realidad no era la primera vez que les decía algo parecido. Ya les había dicho en otras ocasiones. Vete a San Juan 8:40. Pon mucha atención. Dice, en cambio procuran matarme porque les dije la verdad, la cual yo oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. Si ustedes me quieren matar,
Síguele. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Y regreso a lo mismo. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Yeshua les dijo: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Adonai. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran escucharme. Pues ustedes son hijos de su padre. O sea, hay algo peor que estar endiablado. Hay algo peor que estar endiablado. Hay gente que dice: no, es que yo quiero hacer guerra espiritual. Es que yo voy, a ver, espérate. ¿Para dónde vas? Primero tienes que ser hijo de Dios. ¿Te quieres pelear con tu papá? Doctor, quiero que me enseñe a hacer guerra espiritual, quiero echar fuera demonios. ¿Para qué te vas a pelear con tu papá y tus hermanos? Tú no necesitas aprender a hacer guerra espiritual, necesitas aprender a ser hijo de Dios primero. Tener frutos de pueblo de Dios, frutos de santidad. Esa es tu verdadera naturaleza. Pero hay otro señor que se está tratando de robar la paternidad del Eterno sobre tu vida y te inspira a hacer cosas que honestamente no creo que estés orgulloso de hacer esas cosas nefastas. Porque si estás orgulloso de hacer lo que haces, te equivocaste de barco. No es aquí. Tu lugar es en una secta satánica. No es acá. Fíjate lo que les dice Yeshua: ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio. Siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. ¿Tú vives en la verdad o usas máscara? ¿Te portas de un modo aquí, te portas de otro modo en tu casa, en el trabajo? La gente hasta te desconoce. Imagínate que vienen los que trabajan contigo aquí a la iglesia y te ven y dicen: ay, aquí sí saluda. Allá en el trabajo llega y le pides algo: oye, ¿me puedes ayudar? ¿Qué le pasa? Aquí hasta me dio un abrazo, hasta me dijo que Dios me bendiga. Hasta parece hermano, pero de Drácula, porque mío no. En él no hay verdad. Adelante. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es padre de los mentirosos. Dice que actúa de su propia. Entonces ya ves cómo hay una naturaleza caída en el hombre, que se ha inclinado a lo oscuro, se ha inclinado a lo malo, porque no quiere tener una relación con Dios, porque no le gusta la verdad, no la acepta la verdad y no puede dar un fruto en la verdad. Por eso vive peleando, vive criticando, vive chismorreando, vive manipulando, vive oprimiendo, porque no tiene la naturaleza del Espíritu Santo, que es amor, paz, benignidad, fe, bondanza, mansedumbre. Y contra esas cosas no hay ley. Pero contra esto, síguele. Dice que esa es su naturaleza. Uno más. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Señor,
Ahora entiendo por qué hay gente a la que yo le hablo de las cosas de Dios y hace como gato. Espérate, ¿qué te pasa? No me hables de Dios. Si quisiéramos hacerle una parodia, pues le decimos: a ver, te voy a echar agua bendita. Capaz que le echas agua de la llave y hace Porque todo lo que suena a bendición lo odia. Todo lo que le suena bueno lo odia. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios. Escuchan con gusto la palabra de Dios. Samaritano endemoniado, le replicaron: ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por el diablo? Y eso me encanta, como lo cierra Yeshua. No, dijo Yeshua, no tengo ningún diablo. Yo honro a mi Padre. En cambio ustedes me deshonran a mí. Yo no estoy endiablado, ustedes tampoco. Simplemente que hacen los deseos de su Padre. Oh, es que aquí hay una tremenda relación, una gran verdad. Mira, está de moda hablar de guerra espiritual. Mucha gente quiere pelear con demonios, cuando lo que tiene que hacer es hacerse hijo de Dios. Hay gente que ha venido hasta acá muchas veces, vienen de muy lejos y me dicen: doctor, quiero que me entrenes para echar fuera demonios. Y yo les hago algunas preguntas con respecto a su vida en santidad. Y cuando ellos me dicen: no, pues yo no hago nada de eso. Entonces, ¿para qué te quieres pelear con tu papá? No tiene caso. Mira, expulsar al diablo, usted lo ha visto aquí. Lo hace el doctor Lázaro, lo hacen las profetas, Pastor Manuel, y es muy sencillo. Hemos tenido casos de verdadera posesión. Tuvimos un caso de una mujer que practicó satanismo, que tiene impregnado en su piel tatuajes demoníacos muy violentos, muy serios, ofensas a Dios muy serias, porque esta persona practicaba satanismo y se liberó en una sola intervención. No tuvimos que estar orando por meses ni por semanas, no, se liberó y tan. Y la persona está súper bien, está fluyendo, está creciendo. Y no tenemos que estarle enseñando cómo guerrear con el diablo. Yo me senté con esta persona y le dije: lo único que tienes que hacer es vivir en relación con Dios. Viva en santidad y el diablo no la vuelve a tocar jamás. Y algo que me sorprendió de ella, siendo satánica, ahora cristiana, fue que me dijo: el diablo no toca a quien se sujeta a Dios. Yo ya me sujeto a Dios. A mí Satanás no me puede tocar, doctor. Pero hay gente que quiere pegarle al diablo. No, es que yo voy a hacer esto, y voy a hacer un ayuno, y voy a hacer una oración, y voy a hacer estas tefilots, y voy a hacer estas segulots, y voy a hacer esto, y voy a hacer... Espérate. Mejor da fruto de santidad. Nada más. Guarda tu boca de pecar. Guarda tus malas inclinaciones, tus malos instintos de hacer cosas malas. Guárdate de eso. Deja de ser egoísta. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, y con esto cierro, Dios va a glorificarme porque Él es el verdadero juez. En otras palabras, no se anden juzgando entre ustedes. Deja de preocuparte por cómo viven los demás. Ocúpate de cómo vives tú y de qué frutos das. Que esa sea tu verdadera ocupación en la vida. Entender el porqué. Que del cómo se encarga el Eterno. Hemos estado muy desenfocados
deberíamos de estar ya siendo muy provistos. Deberíamos de estar viviendo una provisión de verdad supranatural en nuestra vida. ¿Estamos en la Iglesia de las Naciones o ¿Ya te liberaron? Ah, estás en la página de Facebook. Ok. A veces creemos ser cristianos, pero nuestros frutos no parecen ser los de un cristiano. Más parecen ser frutos del enemigo de Dios. Si somos nosotros de la naturaleza del Padre, imagen y semejanza del Altísimo, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que te ha llevado a tener que sufrir tantas consecuencias por falta de fe, de amor, de benignidad, de bondad, de mansedumbre? ¿No crees que más que estar peleando contra el diablo, lo que tienes que hacer es hacer la voluntad de Dios, someterte al Padre y amar? A veces estamos tan perdidos, pero precisamente a esa gente es a la que Él está buscando. El de la batería. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Tal vez tú estás igual.
extraviado, pensando que todo está bien, pero tus frutos no son los de un hijo de Dios. Tal vez todo tu fruto te está pasando la factura y estás sufriendo porque te apartaste de tu papá, del Rey del universo, y alguien más te ha confundido y te trata de reclamar, haciéndote creer que si permaneces con él vas a estar bien, pero no es verdad. Yo te invito a que dejes que él te tome y te traiga a la luz una vez más. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que en el mundo están, que van caminando sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin un perdón. Las 99 recuerden aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Y al redil volvió. Y al redil volvió. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Que Dios te ponga bajo las alas de su Espíritu Santo. Si te habías extraviado, si tus frutos no son los que Él espera de ti, si tú sabes que te estabas dejando contaminar y te estabas influenciando hacia algo que no era Dios, ponte a cuentas en este momento y dile: Señor, yo no quiero ser infeliz en esta vida. Yo no quiero estar solo en esta vida. Yo no quiero, Señor, estar sin tu protección y sin tu bendición. Yo quiero, Señor, que tú seas mi guía, mi inspiración, pero sobre todo que seas tú la luz en mi caminar. Yo renuncio a las tinieblas, renuncio a Satanás, renuncio a todo espíritu maligno, renuncio al pecado, me aparto de todo lo que no te agrada y me hago uno contigo, Señor Yeshua HaMashiach. Envíame tu Espíritu Santo para que Él me inspire y para que Él me guíe. Te lo ruego, te lo suplico, por el amor que le tienes al Padre, a Yahweh Sebaot, el Rey del universo, a quien yo consagro mi vida y mi caminar. Amén, amén, amén. Que no tenga parte ni suerte el maligno contigo. Que no tenga autoridad en tu vida. Y que toda consecuencia
de tus malas decisiones por inspiración del enemigo sean canceladas ahora, se acabe, se vaya. Que el Señor te añada bendición y que la provisión que está detenida, toda la provisión venga sobre ti. Salud, gracia, fe, esperanza, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, finanzas. Toda deuda se cancele y todo negocio prospere. Todo aquello que has puesto en la mano de Dios se ha llevado a su más alto nivel, porque el anhelo de Dios es que prosperes en todo, si primero tú le permitas que prospere tu alma. Y hoy tu alma ha sido libre. Así que te declaro próspero en tu alma. Has regresado a tu origen y no dejes que nunca más el enemigo te confunda y te haga tener malos frutos, porque esos malos frutos acarrean consecuencias de mucho dolor. Bendito sea el Señor. Hace años, un hombre de fe nos inspiró a ser valientes. Un hombre que creyó en el poder de la iglesia y en la fuerza de cada uno de nosotros, unidos por un propósito. Nuestro pastor nos dejó un legado que sigue vivo en cada uno de nosotros. Su visión fue clara: reunirnos, compartir la palabra de Dios y seguir creciendo juntos. Para eso, necesitamos el lugar donde nos reunimos. Hoy, seguimos adelante con 318. Como en Génesis 14, buscamos 318 valientes que se unan al propósito. Tu aportación mensual hace una gran diferencia. Nos ayuda a mantener nuestro espacio físico donde nos reunimos para alabar a Dios y para transmitir su palabra a miles de personas en diferentes países. Porque cuando cada uno de nosotros se compromete con fe y generosidad, juntos podemos lograrlo. Cada acción suma, cada corazón se une y la obra de Dios continúa extendiéndose. Sé parte de este legado que continúa creciendo. Tu generosidad mantiene viva nuestra misión. Gracias por ser parte de esta familia. 318 de trigo y miel para el mundo.